Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas horas que nos estén viendo. Hoy estamos en un capítulo más de Por Amor al Arte. Hoy un invitado muy especial, Manrique Garro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme, pura vida. Muchas gracias. Ahí más bien inicio disculpándome porque bueno, pactamos ayer, entonces no me dio mucho tiempo como de darle una revisión ahí al libro tuyo. Ajá. Entonces ahí voy a tutubear un poquito, pero bueno, ahí tal vez después lo logramos obtener y ya podemos venir a conversar un poquito más directamente del libro. Pero bueno, escritor, entiendo que es tu primer lanzamiento. Ujú. Sí, correcto. En realidad yo tengo 30 años de estar escribiendo. Ah, ok, ok. Sí, sí, ya empezamos con la adolescencia, ¿verdad? Ajá. Allá por los 15 Ah, años, no, y ok. ¿verdad? Los primeros amores y qué sé yo, ¿verdad? Pero también viene muy arraigado al gusto por la lectura, Ok, ajá. Sí, ¿verdad? me imagino que sos un lector empedernido. Sí, y vos sabes que eso ya sí, devolviéndose bastante en el tiempo, es gracias a que en la escuela a uno le leían, Sí. ¿verdad? La profesora siempre decía, bueno, sirven todo, guarden todo, queda media hora y nos se ponía a leernos Cocorí y así, ¿verdad? Novela Sí, sí. costumbrista, ¿verdad? Pero, de ahí eso te genera imaginación, te desarrolla la imaginación y ya después te, te insta a decir, puña, tal vez puedo, ¿por qué no hacer una Te historia? motiva, claro. Ajá, ajá. Y vieras que sí, yo empecé a escribir 14, 15 años, una cosa así. Ya después, a los 20 años, digo, bueno, ok, voto todo lo que he escrito o sigo. O sea, ajá. Y ya lo agarro como un oficio, ¿verdad? Porque la escritura es un oficio, Sí, ¿verdad? una profesión más, Exacto, exacto. como hacemos aquí, como Y, todas las artes. exacto. Y, y más lo que uno lo guía es el cariño, ¿verdad? El amor. El amor, ¿verdad? Lo que todos los mundos que al leer te, te dan la bienvenida y te vas en ese viaje, ¿verdad? Y entonces ya uno se dice, bueno, yo también quiero formar parte de eso, crear mundos y meter a la gente Sí, sí, como lo que te hicieron sentir, hacerlo sentir a las más personas. exactamente, devolver Devolverlo. el favor, Ajá. ¿verdad? Y vieras que a partir de ahí ya digo, bueno, desde aquí, sin importar lo que haga, sigo escribiendo. Este libro, yo lo empecé a escribir, ¿qué te digo? Hace como 10 años, Ah, eso es- ¿verdad? Pero no fue así como un proyecto que yo te dijera, bueno, voy a hacerlo así, así, así. A mí me gusta ir escribiendo conforme se va desarrollando, la historia Ajá. se va a ir. Dejas como que la historia se desarrolle solita, digamos. Exacto, exacto. Y ya después, ya cuando ya uno termina, ya viene un proceso de revisión y es por eso uno dura tanto, Ah, ¿verdad? sí. 10 años, ¿verdad? Y, y también, yo tenía tiempos de querer publicar, porque no tiene sentido escribir todo eso y dejarlo Dejártelo ahí, solo para vos. ¿verdad? Yo vengo de una generación de escritores de Cartago, de los 90, en su momento. Nosotros, allá por el 98, una cosa así, nos reuníamos en la casa de la ciudad de Cartago, Ah. en la casa Piri, y habíamos formado un, un taller literario que se llamó La Enésima Silla. ¿Por qué le pusieron así? Recordando. Eh, la enésima silla era porque siempre iba a haber una silla disponible para el que viniera, Ah, ok, ¿verdad? ok. Entonces no sabíamos cuántos éramos, Ajá. ¿verdad? Entonces, enésima, Enésima. ¿verdad? Y vieras que fue bastante bonito porque empezó a llegar gente y gente y gente, y de ahí salimos, por ejemplo, salió gente muy, muy talentosa como Alfredo Trejos, Randall Roque, Felipe Granados, Ah, sí. ¿verdad? Gente que cada uno tenía su propia voz y todos nos ayudábamos, ¿verdad? Ya ellos Sí. han publicado y todo, ¿verdad? Y yo era el único que faltaba, Te ¿verdad? sentías ahí como El rezagado. rezagado, no sé. Y también, bueno, ahí por Randall.
de ahí, él siempre me decía, publica, mira, manda huevo. Y de ahí ya nos animamos este año. Fue así repentino. Bueno, sí, la verdad es que nos acomodamos y aquí está. Aquí está el famoso, es como un hijo, ¿no? Se convierte como hijo. Exactamente. Esa es la única palabra que se puede. Sí. Esta es una trilogía, Alex. Son 3 novelas. Que lo que las une es una trama, ¿verdad? Son independientes una de la otra. Las puedes leer en el orden que quieras, ¿verdad? Pero hay un hilo central. Por eso decidí sacarlas juntas, ¿verdad? Okay. O sea, aquí están los 3, digamos. Ahí están los 3, correcto. Cada uno, digamos, se divide por una hoja roja, ¿ves? Para que no haya confusión, ¿verdad? y no, ha sido un proceso muy, muy lindo, ¿verdad? Me imagino. Y hablando un poquito ahí, como estabas hablando de que empezó como tu amor a la lectura, porque usualmente aquí que tenemos mucho artista, ¿verdad? Siempre hay como diferentes influencias. Pero creo que la tuya es como la primera realmente relacionada a la educación. O por lo menos de lo que recuerdo de los que hemos conversado, creo que realmente es como la primera que realmente el sistema educativo lo incentivó a ir hacia un arte como este. Y casualmente la semana pasada estábamos conversando igual y hablamos un poco de que sentimos, y creo que es un hecho más que sentimiento, que se ha perdido mucho la educación nos ha apartado mucho de la parte de lectura. Por lo menos cuando yo que estudié, no recuerdo que hubiera tanta influencia de profesores. Ahí me corrijo si mi profesora de español, tal vez, o mis profesoras de español, ¿verdad? Se vaya a acordar de mí y se resienta. Pero nunca recuerdo como algún tipo de influencia hacia la lectura, ¿verdad? Por una parte. Y que hoy las nuevas generaciones, pues también se ha perdido un poco eso de que la gente lea. Aparte que el latinoamericano creo que en general no es tan lector, ¿verdad? Como otras, como el mismo, bueno, Norteamérica, que ¿verdad? La gente, vos ves las familias en Europa, ¿verdad? Y vos ves las familias extranjeras, ¿verdad? Y esperando el ferry en Punta Arenas, ¿verdad? Los 5, los 4, los que sean, ¿verdad? Los 3 o los 4 con un libro en la mano. Un libro, ajá. En cambio aquí, pues, en Latinoamérica en general, pues la cultura es muy diferente. Pero es muy chido con lo que vos decís y me parece que amarra un poco lo que conversábamos la semana pasada. Es que sentimos que se ha perdido un poco. No sé si vos también lo notas así o es como que se ha perdido un poco por ahí. Sí, claro, porque el problema, y aquí no es poner a pelear los libros contra lo digital, ¿verdad? Sí. Cada avance que tiene la humanidad es bastante bueno, solo que no nos podemos ir por uno y olvidar lo anterior, ¿verdad? Cada cosa tiene su valor, ¿verdad? El libro, la ventaja que tiene es que es ese ratito que vos dedicas para vos. Ajá. ¿Verdad? Es como sentarse a oír un disco, un acetato, un CD, ¿verdad? Que están de moda otra vez los acetatos. Exactamente. Qué belleza. Eso vos no lo puedes poner y te vas, porque llega un punto en que se acaba y ya está, se detuvo, ¿verdad? Entonces te obliga a estar ahí. Pero la moraleja de esto es que vos tenés que sacar tiempo para hacer lo que te gusta, para disfrutar lo que te gusta, ¿verdad? No todo es tan rápido como a veces la gente lo cree, ¿verdad? Ni siquiera los hobbies, lo que te gusta, no tiene que ser rápido, ¿verdad? Sí. Te digo eso porque, digamos, ahora la gente dice, es que no me alcanza el tiempo. Es que vivimos un mundo acelerado. Exacto. Entre más rápido la gente viva, menos va a disfrutar de lo que está haciendo. Entonces, ese es el valor que yo le veo a la lectura, ¿verdad? Que te ayuda a escucharte, a estar con vos, ¿verdad? No quiere decir que el colectivo, que el participar de actividades grupales sea malo. El problema es que de todo empieza por la casa, ¿verdad? Si no estás a gusto con vos, no vas a estar a gusto con el resto, ¿verdad? Y no vas a hacer sentir a la gente bien, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que yo rescato, ¿verdad? Además de que
por lo que yo he aprendido, la literatura o el gusto a la imaginación y a no tener límites, y te hace ver el mundo como más fácil, ¿verdad? No como algo que te está... Cuadrado. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo no es un cubo, ¿verdad? Es algo en constante evolución, ¿verdad? En constante movimiento. Entonces, eso es bueno. No ocupamos gente que solo sea inteligente, así al nivel más lógico, porque no todo siempre es lógica, ¿verdad? Eso es un equilibrio ahí. Exacto, no es crear máquinas, es crear seres pensantes, pero sabios, ¿verdad? Por ahí va la historia, ¿verdad? Ok, y volviendo entonces, tu profesora, bueno, te inculcó en la escuela un poco eso. A los 15 decís que empezaste como a escribir, más o menos. ¿Qué escribías en ese momento? ¿Qué te inspiraba? ¿Cómo te inspirabas? Vieras que empecé con poesía en rima. Uy, pucha. Imagínate. A los 15. A los 15, ¿verdad? Qué atrevido. Y un tipo de escritura bastante exigente, ¿verdad? Sí, claro. Porque tenés que ajustar sin que suene ni forzado ni atropellado, ¿verdad? Pero vieras que aquí hay otra influencia que me catapultó y la verdad me liberó, porque hasta cierto punto me estaba sintiendo asfixiado con la rima. Ajá. Y es la influencia de la historieta o el cómic. Ajá. ¿Verdad? Porque el cómic tiene un tipo de narrativa rápida, ¿verdad? Rápida, corta y al punto. Exacto. Y a la vez muy profunda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablamos de, más que todo, la gente cuando escucha cómics se imagina superhéroes, pero la influencia mía viene de las novelas gráficas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué te digo? Heavy Metal, Metal Hurlan, revistas viejas. Ajá. Que te contaban historias, ¿verdad? Eran cuentos, pero en cómic, ¿verdad? Entonces, esa parte yo me la robé. La tragaste. La absorbí, ¿verdad? Y vieras que me liberó en la poesía, porque yo también escribo poesía, ¿verdad? Entonces, ya la poesía mía yo ya la sentía como una voz propia, ¿verdad? Y le seguí tirando y tirando y tirando. Y también eso me ayudó mucho a complementar la parte de la prosa y el cuento, ¿verdad? Al principio yo solo escribía cuento y poesía. Siempre he ido así como de la mano. La mano ahí un poquito. De todo. Ahí, a veces, intercalando más exacto, que todo. A veces te salen poemas, a veces te sale un cuento o a veces sencillamente no te sale nada, ¿verdad? Entonces hay que... Bloqueos creativos que llaman. Entonces de ahí, por dicha hay mucho que leer. Entonces, ¿Y cómo haces cuando te haces bloqueos creativos? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu manera de salir ahí? Lo que procuro es no detenerme. Okay. Entonces, continuar. Sí tengo como cuadernos en donde es meramente ejercicios de escritura, ¿verdad? Pero también lo complemento con lectura, ¿verdad? Sí, okay. Continúas, lees. Ajá. Y aparte de lo que escribes, ¿qué te gusta leer? Bueno, que leas de todo lo que te ponga enfrente. Pues sí, mira, que sí, especialmente lo que es cuento, novela y poesía, ¿verdad? Es lo que más me llena. Sí tengo, digamos, un gusto por la literatura del siglo XIX, ¿verdad? Jane Austen, Hawthorne, Melville, toda esa gente, ¿verdad? Que tenían como una forma muy elegante de escribir, pero accesible, ¿verdad? No era así como... Sí, no tan profundo. No bueno, para nuestra época tal vez no. Para la época de ellos... Era lo normal. Exacto, era una forma muy elegante, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho igual. En todas las épocas uno siempre encuentra a alguien que lo deja con la boca abierta, ¿verdad? Y ese es
Entonces, esa es la búsqueda. Siempre uno anda buscando y de repente alguien te recomienda un escritor y le entras y guau. Okay. Bueno, perdón, nos desviamos un poquito, pero empezaste como entre los 15, 16, dijiste a los 20, me dijiste ahorita, ¿verdad? Que entonces es como el corte de decir, ok, ¿me dedico a esto o no me dedico a esto? Uh-huh. ¿Cómo fue esa decisión ahí? ¿Cómo cambiaste? O sea, me imagino que esto es como un alto en el camino, Uh-huh. que decimos, ¿verdad? Como un alto y decir, ok, ¿me dedico a esto el resto de mi vida o no me dedico? Y yo siempre he dicho, a pesar de muchos, los 18, 19 años, que es donde uno empieza como a decidir eso, ¿verdad? Uno está relativamente joven como para decir que quiere hacer el resto de su vida, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos toca. ¿Cómo fue esa decisión tuya ahí? Vieras que para empezar vi que tenía demasiado papel, ¿verdad? Demasiado borrador. Y digo, no, aquí es ver qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque tal vez uno como escritor tiene esa de que no se quiere liberar de algo. Pero si querés pulir tu obra, tenés que desechar. Tienes que aprender a desechar, ¿verdad? Sí, y de repente escribiste algo en un momento X, en un momento muy angular para vos, pero estaba malo. Tenía lo que yo llamo una columna vertebral mala, ¿verdad? Estaba mal escrito. Entonces, ahí empezás a cortar. A cortar. ¿Y cómo cuesta ese proceso? Porque aquí lo hemos conversado mucho con músicos y con escritores. Y creo que lo dijimos al inicio, ¿verdad? Es como un hijo. O sea, cada cosa que vos escribís te cuesta mucho deshacerte de eso. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, es un proceso un poco doloroso que llaman. Uh-huh. El deshacerte de lo que has escrito, porque como decís vos, ¿verdad? Tal vez lo escribes en un momento muy angular de tu vida, era un momento específico y no quieres perder a veces ese momento. Y romantizamos un poco también, ¿verdad? Ajá. Lo que hacemos y lo que escribimos, y obviamente para uno lo que hace con tanto cariño, y obviamente lo romantiza y se enamora de eso. Uh-huh. Y vos, ¿cómo haces, digamos, eso realmente con ponerse firme y decir esto está mal escrito? ¿Tenés como ese proceso también? Sí, claro. Alguien me había dicho esto y desde entonces lo apliqué. Uno tiene que ser su primer crítico y su primer fan. Bueno, sí, es cierto, también lo he escuchado yo. Entonces, el crítico es mano de hierro. Tienes que salir de vos mismo uh-huh. y verlo desde afuera. ¿Qué es lo más difícil? Que es lo más difícil, ¿verdad? Claro. Pero es curioso porque verás que cuando yo empecé el proceso, más bien no me estaba sintiendo mal, me estaba sintiendo bien. ¿Por qué? Porque estaba quitando un montón de hierba y estaba llegando a la... Dejando la carnita que llamamos. Dejando la postita, exactamente. Dejando la posta. Estaba llegando a ese punto. Y al final, de hecho, de todos esos 4 años, me quedé solo con un poemario chiquitito de 12 poemas. Y fue lo que tenía que quedarse. Imagínate, eran, no sé, 400 poemas en su momento. Pero eso te ayuda, porque limpiaste la casa. Ya, ahora sí, esto es, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya uno empieza a producir más y casi que no hay que revisar tanto, ¿verdad? Ya vas más seguro. Eso es lo importante, que te da seguridad de lo que estás haciendo. De la experiencia te vuelve como más profesional. No sé si la palabra es profesional, pero más, ¿cómo se? Con más experiencia, ¿no? Ya tienes un ojo más agudo. ¿Verdad? Sí, pulies el lápiz. Exacto. Digamos, hacia lo que querés decir, ¿verdad? O hacia la forma en que querés abordar un tema. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque no hay escrito perfecto, ¿verdad? De repente para mí un poema es genial y para vos. Sí, pero caemos en lo mismo. Pasa en la vida. Sí, pasa en todo. Todo es relativo. Todo es relativo. Todo es relativo. ¿Verdad? Pero no pasa nada. O sea, si a una persona le gusta o no le gusta, bien, siempre va a pasar. Lo importante es que uno a lo que no le gusta siempre lo dice, bueno, no me gusta, pero está bien hecho, ¿verdad? Está bien hecho. No me llama, no me motiva, pero está bien estructurado.
Y eso pasa, ¿verdad? Igual, lo importante al final es compartir y generar algo en la gente, ¿verdad? Si leíste un libro y no te gustó, ya vos sabes qué parte de las historias no te gusta, Ajá. el manejo de esas historias, o qué técnica no te gusta. Sí, Entonces, pues es como a generar, y me imagino que hasta cierto punto, y creo que pasa en todo el arte, en general empiezas a generar lo que llamamos, digamos, como tu propio estilo, ¿no? Lo que uno dice normalmente es como tu propio estilo. ujú, ujú. Sí, la voz, Sí, la voz. la voz de uno, ¿verdad? La voz, aquí lo hemos Porque, llamado honestidad, la voz, sí, sí, pero sí, sí, te entiendo ¿verdad? perfectamente. Porque sea como sea, ya todo está escrito, ya Todo está ahí. todo está ahí, ¿verdad? El asunto es cómo lo dice uno, ¿verdad? Esa es la parte importante, ¿verdad? Okay. Y cuando hiciste ya como esa limpieza y puliste ya y dejaste esos 12 poemas, ahí empezaste de alguna forma más, algún tipo de formación más más, perdón, más formal, no profesional, sino más formal, o qué hiciste después de ese punto, ya cuando tuviste esos 12 poemas. Ujú. Seguí escribiendo. En realidad Ajá. el entrenamiento de uno como escritor es leer y escribir, ¿verdad? Nunca detenerse, ¿verdad? Porque solo escribiendo pulís tu forma, tu estilo, ¿verdad? Solo escribiendo sabes hacia dónde quieres ir y así desarrollas tu propio mundo, ¿verdad? Y leyendo, ahí Ahí lo vas. los maestros te pasan los volados, ¿verdad? Porque sea como sea, uno siempre se encariña con con algún escritor o algún libro en particular. Y, y el asunto es no escribir como esa persona, sino que él te ayude a desarrollarte más, Sí. ¿verdad? Sí, pero y al final siempre, y lo hemos dicho, y realmente al final somos resultado de todo nuestro entorno, ¿no? O sea, Ujú, por más que, o sea, no hay una sola creación que sea en sí misma única. O ujú. sea, siempre voy a tener influencias de los demás. Ajá, exactamente. Y igual en la literatura, en la música, en el arte, en la pintura, en lo que querrás, siempre tenemos un entorno que nos facilita que las cosas ocurran y que nos influencian para que tener el resultado, ¿no? Ujú, exactamente, por eso el, otra influencia también mía ha sido la música, ¿verdad? Que de todo el arte siempre te genera emociones, Ajá. entonces es muy sabroso ir recogiendo eso, ¿verdad? Y canalizarlo hacia la producción, ¿verdad? Okay. Y música ahí que escuchas, por ahí te escuché que estabas hablando un poco de Halloween con Noé. Ajá. Eh, yo, digamos, sí, me gusta mucho lo que es el metal, ¿verdad? Particularmente hay un género dentro del metal extremo que se llama el Doom. El Doom. Ajá. Eso nunca lo he escuchado. El Doom Metal, Doom era un juego, ¿no? También. También, de hecho, se escribe igual, ¿verdad? El Doom es un género que se caracteriza porque es el más lento de todos los géneros metal, ¿verdad? Okay. Y eso viene desde Black Sabbath, ¿verdad? Hablemos de la canción Bueno, Iron Man de Black Sabbath. Este, en los 80 se fue desarrollando más, que en ese momento era como un heavy metal, pero lento, ¿verdad? Entonces el Doom se fue por el lado del lento, ajá. mientras otros grupos como Iron Maiden y Judas Priest le fueron dando como más velocidad al Ajá. asunto, ¿verdad? Entonces ya es como el heavy metal y así se quedó el heavy metal, pero el Doom siguió por aparte, No, ok, es una ¿ves? linecita paralela, como más lento. Más lento, exacto. ¿Quiénes tenemos ahí de influencias en el Doom? Tal vez se lo ubico mejor. Tal vez como más hacia acá, Ajá. Candlemas, Solitude Aeternus, Sí, este, son más lentos, son bien lentos. son lentos, Ajá. exacto, son lentos. Estaba también The Obsessed. ¿Quién más andaba por ahí? Bueno, hay Sí, sí. toneladas, ¿verdad? Es todo una vertiente, ¿verdad? Pero
no, yo no solo me quedo en el doom, ¿verdad? También me gusta mucho el black, el death tiene sus cosas. También yo en los 90 oí mucha música alternativa, Ajá. ¿verdad? El El grunge, grunge. todo lo que era el industrial. Mucha influencia en el 90, hubo mucho grunge, mucho Fue industrial. muchísima Fue variedad muchísimo. de sonidos, ¿verdad? Ajá. Que ya se venía gestando en los 80s, ¿verdad? Pero en los 90 la ventaja que hubo es que la música ya tenía como una difusión más grande y los sonidos se fueron especializando, ¿verdad? Sí, Entonces sí. pues, había gótico, había shoegaze, había, bueno, Sí. X, ¿verdad? Sí, los 90 fue como un pico de la industrialización de la música, ¿no? Exacto. Los 90 fue como esa generación o esa década donde realmente creo que fue como ese pico realmente en la industria como tal de la música, donde salió, explotó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Explotó, sí, ya. En muchísimos géneros, ¿verdad? Ajá, En claro. muchísimos, muchísimos géneros. Y ya estaba el CD en el Y esa, sí, mercado, ya estaba el cassette y todavía andaba el acetato por ahí dando sí, sí, vueltas, correcto. ¿verdad? Entonces, y ya se empezó a meter. Sí, creo que también se unió muchos componentes, perdón que te interrumpí, pero se unieron muchos componentes porque recuerdo que salió el Walkman, o sea, yo sé que el Walkman es más 80s, ¿verdad? Finales, Pero ajá. llegó como el Discman, el Walkman llegó como a su top. Ya puedes escuchar música en los carros, porque yo no sé si antes en los 80s había como cassettes todavía en carros, yo creo que no. O sea, estoy hablando un poco con desconocimiento, pero en los 90 era como muy común, 90s, ¿verdad? Ya tenías también el CD en el carro, o sea, se volvió como muy portátil, ¿no? Podías llevar la música a cualquier lado. Creo que eso fue parte del boom. Exacto. Ese punto de difusión fue muy interesante, la portabilidad, ¿verdad? Entonces, fue una época muy, muy rica, muy, muy sabrosa. Y gracias a esa variedad, pues también uno ve que no te puedes limitar a algo nada más, ¿verdad? No solo leer, no solo escribir, hay mucha música por oír. Hay mucho por leer, mucho arte por ver. Mucho arte por ver, ¿verdad? Pintura, escultura. O sea, no puede uno detenerse. Sí. Y pasa mucho también con los géneros, yo creo, de todo, ¿verdad? La escritura, a veces, no sé, uno tiende a encasillarse como en géneros y ya uno cuando va creciendo también, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasó y estoy tratando como de salir, ¿verdad? Pero llegó un punto como que uno ya es como siempre escucha lo mismo, siempre ve lo mismo, por lo menos el mismo tipo, ¿no? O la música inclusive, ¿verdad? Ya te cuesta mucho abrirte a nueva música. Sí, es peligroso, ¿verdad? Porque, digamos, uno, si encontrás un género que te gusta, pues lógico, ¿verdad? Se lo explotas, lo explotas hasta... lo consumís hasta que... Exacto, pero como te digo, siempre hay alguien que hace las cosas bien en otros géneros, ¿verdad? Y digamos, en lectura, por ejemplo, desde terror hasta romántica, siempre hay alguien que le hace clic a uno, ¿verdad? Entonces, no podemos estandarizarnos en algo, ¿verdad? Sí, sí. Y cuesta, porque como cuando uno va creciendo, como que, ¿verdad? Como que te es más sencillo como lo mismo y te gusta como lo mismo y cuesta salir. Yo ahí estoy luchando un poco entre salir de lo que toda la vida he escuchado y los últimos 2, 3 años he tratado como... Y más ahora que estamos pues teniendo este espacio, también quiero como salir, como abrir un poco más la mente, ¿no? Ajá. A cosas nuevas, aunque no sea lo más popular o lo más impopular o lo que sea, pero como salir y abrirnos como a cosas nuevas que cuesta un poco a veces, por Sí, lo mismo. porque no estás perdiendo tus gustos o no estás traicionando lo que te gusta. A veces, pero a veces uno se siente como traicionero. Sí, pero lo importante es, como te digo, son diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes colores, ¿verdad? Entonces, vale la pena, ¿verdad? Sí, pero sí, no, vale la pena. Y tal vez hay la gente que le cuesta salirse también, que intente salirse un poquito. A uno le cuesta. Yo vacilo porque un amigo le decía, se llama Mauricio, el Mauricio del 2010 estaría avergonzado del Mauricio de hoy por lo que está escuchando. La música se da mucho. Entonces,
Igual eres un rockerito bastante fuerte y ahora ha extendido un poco sus géneros. Ajá. Los dos hemos extendido un poco nuestro género, entonces se lo digo vacilando, obviamente, esto es de broma. Ajá. Pero es por eso mismo, ¿verdad? Porque tratar de salirse de esa zona de confort también, inclusive a veces, que la llevamos hasta ese punto, inclusive. Correcto, sí, puede ser una zona de confort, claro. Pero sí hay que tener en claro una cosa. Vos no puedes medir un género con la misma regla que lo otro. Sí, ¿verdad? por supuesto. Entonces, tal vez la gente en ese sentido, le cuesta llegar a eso, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Y volviendo al libro, ¿verdad? A Cuerpos. Este libro tiene una fuerte dosis de ciencia ficción. Ajá. En literatura, la ciencia ficción es como entre comillas, un tabú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente cree que la ciencia ficción es solo navecitas y aventura y taca, ¿verdad? Están como encasillados. Ajá. Nos encanta encasillar las cosas. Sí, pero no es así. Sí, porque, o sea, ¿verdad? No es así. Entonces vos no puedes medir, como medirías, qué sé yo, 100 años de soledad. Con esa regla no puedes medir, ¿qué te digo? Un Fahrenheit 451 de Bradbury. Sí, que es... Porque son ambientes totalmente diferentes y tienen moralejas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces uno no puede limitarse a eso, ¿verdad? Es como caminar en solo una línea y ya está. Y el resto, de ahí te estás perdiendo del mundo. Te estás perdiendo muchas cosas buenas. ¿Ves? Entonces, el meollo del arte es ese. Disfrutar, compartir y no limitarse a una ecuación, ¿verdad? En este libro yo implemento una cuestión que tal vez no es muy conocida aquí, que es lo que se llama la especulación científica. Okay. Dentro del género de ciencia ficción hay toda una vertiente que bueno, en realidad la ciencia ficción especula, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Especula, ¿verdad? Pero hay una parte que sí ya crea una pseudociencia y la aplica. O sea, crear un mundo donde una ciencia sea de tal forma que funcione. Pero ojalá que sea diferente a la que vos conoces. Y ahí es donde viene el choque lógico, ¿verdad? Porque vos dices, pero esto no... Sí, eso no tiene lógica dentro de mi mundo. Ajá. O dentro de lo que conozco. Exactamente. Porque recordad que al final somos seres pensantes. Y cuando en un libro... Tratamos de racionalizar todo. Exacto. Y vos racionalizás con lo que conoces, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando se te quita lo que conoces? Ya te sentís sin piso, ¿verdad? Estás en el aire. Entonces, la especulación científica trata de abrir camino en eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear, para que el lector abra la imaginación, no se limite. ¿Y por qué no? De ahí, todos los experimentos, todos los descubrimientos se dieron porque hubo un curioso que dijo, ¿qué pasa si hago esto? Por más ilógico que fuera en su momento, ¿verdad? Y muchas cosas fueron muy, muy buenas, muy productivas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he pretendido meter aquí en este libro, ¿verdad? Que la gente no se limite, que la gente no lea nada más una historia, porque no es solo una historia, es una historia dentro de otra historia y otra historia, ¿verdad? Esa es la gracia, ¿verdad? Ese es este libro para mí es la puerta. Es la puerta a todo un universo, ¿verdad? Okay, ¿Ves? Ahí quieres ir como expandiendo un poco. De hecho, ya yo tengo como 4 libros más que a futuro, si todo sale bien, los voy a ir publicando poco a poco, ¿verdad? Pero esto es la introducción, ¿verdad?
Es la introducción A ese mundo. A ese mundo, exacto. Y puedes hablarnos un poquito, sin hacernos mucho spoiler, pero más o menos por dónde va el libro, hacia dónde trata, Uh-huh. qué es esa ciencia ficción ahí. El libro, la trilogía de Cuerpos Corruptos, es un suceso nada más que une todo. Es una epidemia en donde a la gente le estalla la cabeza, le estalla el pecho y salen unas pelotas amorfas con seudópodos, perdón, y que generan un chillido. Esa es la trama. Ahí sí. ¿Okay? Y la gente les llama revientacerebros al principio porque a la gente le estalla la cabeza, ¿verdad? La historia en las 3 novelas se enfoca de diferente punto. Es lo mismo, pero desde diferentes puntos, ¿verdad? Como diferentes puntos de vista, digamos, diferentes actores, diferentes visiones de lo que están viviendo, supongo. Exactamente. Cuerpos Corruptos son 3 novelas, te decía. Sin lugar a salvo, El origen y La escolta. En Sin lugar a salvo es una novela que en estructura es la más atrevida porque a la larga parecen como un libro de cuentos por la extensión de cada capítulo y la no relación directa de cada capítulo. Okay. ¿Verdad? Pues, ¿por qué? Porque también me gusta meter estructuras nuevas, no solo inicio, desarrollo y conclusión. Te tienes como ir mezclando ahí un poco. Ajá. Y rompo totalmente la cronología, pero al final te estoy dando una idea concreta, ¿verdad? Sin lugar a salvo se puede decir que es la introducción. Y como te digo, es la que tiene la estructura como más atrevida, ¿verdad? Y ella lo que hace es que te pone la mesa sobre la que se va a desarrollar todo. Tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su final. Perfecto. Y si te la lees, bien. Ahí terminas. Ahí terminas. Pero si quieres más, seguís con la otra. Seguís con El origen. El origen ya no es ya tiene una estructura más continua. Casi que no tiene cortes. Es a tiempo real, digámoslo así, ¿verdad? Y es muy puntual en un fenómeno que le ocurre a cierto grupo de gente y la investigación alrededor de eso. Ahí yo te doy más información, ¿verdad? De dónde pueden venir los reventacerebros, por qué se hacen, qué los puede curar, en fin, ¿verdad? Es como una parte tal vez un poquito más científica, no científica, pero te explica un poquito mejor lo que está ocurriendo. Exactamente, exacto. Porque, digamos, Sin lugar a salvo, solo te pone el mapa. Ajá. ¿Verdad? El origen empieza a ponerte ciertas torres desde donde puedes empezar a ver ya mejor tu alrededor, ¿verdad? Igual, está totalmente independiente. Y cerramos con La escolta, que La escolta ya es cuando la humanidad está en un colapso completo, ¿verdad? Y ahí es donde me doy el lujo de que tenga pinceladas de fantasía épica. Entonces hay batallas, hay descripciones largas de batallas, en fin, ¿verdad? De caos, ¿verdad? Ya caos completo. Ajá, de apocalipsis. Apocalíptica. ¿Verdad? Y ahí, ya vos entendés todo lo anterior, todo lo que se ha venido dando, pero también, como te digo, siempre mantienen su independencia, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, ¿ves? Y a pesar de que ya sabes de qué trata, hay muchas entrelíneas, ¿verdad? Hay muchas cosas que solo leyéndolas te vas a dar cuenta, ¿verdad? Porque esa es la gracia. No es una historia única. Hay más historias atrás.
atrás y adelante y abajo, ¿verdad? Eso es lo que me interesa. Sí, lo que es empezar a expandir ese universo. Ajá. Y darle como todo un universo. Exacto, no es solo un rayo de luz, sino Ajá. que es así, ¿verdad? En todas direcciones yo te estoy tirando ideas, ¿verdad? Yo no sé si fue Borges el que había dicho que el escritor tiene que crear una tela de araña. Y si vos ves una tela de araña, un punto te lleva a otro. Y todo es un grupo de nodos, ¿verdad? Eso es así es como debe ser la literatura. Un punto te tiene que llevar a otro. Y a otro, perdón, y a otro, y a otro, y a otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he pretendido hacer en este libro, ¿ves? Y ya después de tanto darle mente y todo, ahí está ahora. Ok, y ahorita poesía, ¿qué estás yendo por ahí? Porque, bueno, me dijiste que empezaste como con poesía y te gusta mucho por eso. Yo sé que esta es como tu primera publicación, pero también tenés todo eso ahí guardado. ¿En algún momento querés como publicarlo, Sí, tirarlo por ahí, darle también a otro lado a tu arte? sí, de hecho, tengo alrededor de 20 poemarios ya revisados, ¿verdad? Hay una cuestión con la poesía que yo escribo, que la poesía está atada a este universo. Entonces, prefiero, por eso primero me mandé con la prosa, para habituar a la gente, porque digamos aquí yo no solo te hablo en español, yo te hablo en otros idiomas, ¿verdad? Idiomas de ese universo, ¿verdad? Entonces, son idiomas de órdenes guerreras, de órdenes tribales y de brujas. Pucha, tiene todo un poco. Y la poesía está muy metida en eso, ¿verdad? Te estoy hablando en español y pum, brinco a tribal y ahí voy, ¿verdad? La gracia es, como te digo, es expandir la mente a todo nivel, ¿verdad? O sea, sacarte completamente de ese zarandearte. Exacto. sí, pegarte. Te pegan por todo lado. Exacto. Eso es lo que busco, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo ha sido ese proceso para tirar este primer lanzamiento? Me refiero porque en Costa Rica es muy complicado, ¿verdad? O sea, es bastante complicado el tener que salir a la calle a buscar, no sé si lo dices con alguna editorial independiente o lo has llevado por ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso para ese primer lanzamiento? Aparte de los 10 años. Sí, a partir de digamos, eso fue así. Este libro es autofinanciado, ¿verdad? Porque sí lo ofrecimos a varias editoriales. Ajá. Pero hablamos de una novela un poco gorda, ¿verdad? O sea, salió gordita, ¿verdad? Sí. Hablamos de casi 500 páginas. Sí, es bastante pesado. Y sí. Bueno, pesada dice uno, no suena, ¿verdad? Pero es bastante grande. Sí, ya a nivel de producción hablamos casi de una resma de hojas, sí, ¿verdad? Y además a uno no lo conocen. Entonces no hay una editorial que se mande a publicar sin conocer, ¿verdad? Totalmente entendible, porque sea como sea es un comercio, ¿verdad? La editorial tiene que generar su ganancia, lógico, ¿verdad? Entonces se hizo autofinanciado, se hizo un tiraje modesto de 20 libros, que bueno, tuvo bastante acogida y así en cuestión de una semana ya se habían vendido todos. Y me quedó una lista de pedidos, ¿verdad? Y muchas gracias a la gente por su apoyo y su confianza, ¿verdad? Y ya de hecho estamos ya negociando el segundo tiraje, ¿verdad? ¿Y esto con quién haces? ¿Lo tiras con alguna editorial? Bueno, con edición. Estamos bajo un sello que se llama Ediciones 77. Ediciones 77 no es una editorial. Viene siendo un sello que quiere acoger escritores independientes, exacto, ¿verdad?
Imagínate el techito, ¿verdad? Sí. Para que todo el mundo, los que quieran, puedan Imprimir la cantidad. puedan venir a juntarse con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también es lo importante, o es una visión tal vez a mediano o largo plazo. Reactivar movimientos literarios en Costa Rica, reactivar talleres, porque si vos te pones a ver, bueno, por ejemplo en Cartago, yo soy de Cartago, Ajá. en Cartago, como te contaba, en los 90s teníamos un taller. Nosotros ya se deshizo el taller y no se volvió a oír nada de talleres. Y qué mal, ¿verdad? Porque quiere decir que nadie está compartiendo lo que hace. O si lo hacen es a puerta cerrada Sí, sí. y la gracia es que la gente se tira a las calles, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? O sea, como en general hemos perdido como mucha idiosincrasia, tanto en muchas partes del arte. Creo que, bueno, en la música lo hemos hablado con los escritores también, ¿verdad? Se ha hecho demasiada falta, mucho apoyo de nosotros mismos a veces, ¿verdad? Y mucho apoyo de la gente y apoyo de diferentes medios, ¿verdad? De comunicación hacia el arte costarricense, desde todo lado y tal vez a veces medio cansón el tema porque por muchos lados se escuchan, pero es una realidad. Sí, a veces estamos acostumbrados, en realidad no es a veces, estamos acostumbrados y eso hay que aceptarlo, a ver hacia afuera. Sí. A ver hacia el exterior, ¿verdad? Y no vemos lo que se produce aquí, ¿verdad? A veces falta también como unirnos, porque sí, y lo hablábamos, de hecho fue algo que me caló mucho por cierto, de Nacho, que es un guitarrista increíble en Costa Rica, en varios grupos nacionales, ¿verdad? Y lo que dice es que nos falta unirnos. O sea, a veces el error está tal vez en el hecho de que no nos estamos uniendo. O sea, las diferentes... el arte nos está uniendo en sí, ¿verdad? Todo el mundo anda como caminando por su lado y lo que vos decís, ¿verdad? O sea, no hay una idea. Bueno, ahorita escucho de ellos que te ayudan a hacer lanzamientos de diferentes grupos, pero no hay como una unión de diferentes artistas del mismo tipo, del mismo estilo, ¿verdad? Que vayamos como juntos de la mano y digamos, vamos todos y mostrémonos todos, no una persona, sino como masa. Como un bloque. Como un bloque y definitivamente, ¿verdad? La unión hace la fuerza, dice el viejo dicho, y es completamente cierto. Y yo lo veo en diferentes... Nosotros estamos en la industria de la música, se nota muchísimo, porque cada uno anda como por su lado y hace sus cositas por aparte, pero no se han unido ahí como realmente, como una fuerza un poco más grande. Digamos, como en la música, por ejemplo, recuerdo en los 90s cuando se oían muchos grupos de aquí. Claro. Y habían conciertos por todo lado y era bonito, ¿verdad? Porque eran cosas propias, grupos de acá que se organizaban y muy bonito, ¿verdad? Pero ya se fueron. Sí, algo pasó por ahí. Algo pasó y ¡plum! Y desapareció. Literalmente desapareció. Sí. Solo digamos, si por ejemplo vos estás muy metido en la escena metal o en la escena gótica o no sé, te das cuenta de que hay grupos, pero solo ahí. Sí, no llegan no trascienden. Exacto. Y eso no tiene que ser. El arte tiene que ser pública. No puede quedarse en un grupito de gente que le gusta eso. Tiene que expandirse, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde entra como la unión. El hecho de que nos unamos todos, ¿verdad? De diferentes frentes y trabajemos más colaborativamente. Creo que nos falta mucho ese trabajo colaborativo en todos los entes, pero ese trabajo colaborativo ha sido muy complicado realmente llegar y hacerlo y lo notamos, como decís vos, o sea, ¿verdad? Tenés que andar vos solo ahí buscando autofinanciamiento, posiblemente no hay como una guía, ¿verdad? No sé si tuvieses algún apoyo de alguien, pero me imagino que te tocó ir solito empezar a ver cómo diantres publicabas tu libro, ¿verdad? Vieras que yo sí tuve
y ahí aprovecho para darle gracias a mi editora, Randall Roque. Él me guió, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Cómo irlo estructurando, cómo... Digamos, ya el trabajo propiamente de literatura, Sí. eso no se lo quita tocó. Nada más era Sí, la logística para hacer esto posible, ¿verdad? Pero sí, el problema, o es una lástima, como decías, ¿verdad? Que uno tenga que andar así como solito, como que a escondidas, ¿verdad? Y esa Sí, no sí. es la gracia, ¿verdad? Porque no estás haciendo nada malo, todo lo contrario, ¿verdad? Estás, yo veo el arte como algo que libera la mente, ¿verdad? Y nos saca el día a día, porque pasamos, ¿verdad? Ahora que es un mundo tan acelerado, es como productiva, productiva, productiva. Haga. Tengo que hacer algo nuevo todos los días, tengo que eh, crear algo nuevo y tengo que ser productivo, porque si no me siento depresivo. Ujú, ujú. Sí, no es que el trabajo sea malo, No, por supuesto. el trabajo es lindo, ¿verdad? No, trabajo es dignificante, por supuesto. Exacto. Pero el cerebro no solo está para eso, no somos una máquina, también tenemos la parte creativa, Sí, ¿verdad? Y hay diferentes formas de estímulos, ¿verdad? Entonces, más bien, por ejemplo, estos espacios de ustedes son herramientas que ayudan mucho a eso, ¿verdad? A unir a la gente, a que mucha gente se dé cuenta de que hay gente que también hace lo que ellos hacen, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Por eso cuando me invitaron, yo encantado, ¿verdad? Porque tal vez de repente ustedes se especializan en música y yo vengo a hablar de literatura, Sí. pero no pasa nada, ¿verdad? Somos vecinos. Sí. Somos vecinos, No he ¿verdad? dicho, pero somos vecinos. Entonces, porque habrá gente que es músico y lea, y habrá gente que... Sí, y al final volvemos al mismo, ¿verdad? Somos influencias de diferentes cosas y el artista, bueno, mucho artista de hecho y escritor, músico, muchos que han venido aquí, tienen su lado poesía. O sea, algunos escriben poesía y lo han comentado aquí y a veces lo que vos decís, ¿verdad? Somos vecinos o al final somos influencia, Ujú, ¿verdad? Mucho del músico que realmente escribe también tiene su lado literario ujú, y fuerte, ujú. realmente. Y es muy chido porque es la combinación, ¿verdad? Ahorita vos que decís, sí, escribo, pero también tengo mi lado de que me gusta la música, que me influye, como posiblemente lo que escuches y cuando escuches tal vez te haya influenciado muchas de las cosas que has escrito en poesía y en tu libro. O sea, estoy 100% seguro que eso te ha influenciado de una u otra forma, directa o indirectamente. Claro, claro, eh, yo, siempre he tenido la visión como de hacer esos colectivos, ¿verdad? Ajá. De que de repente hay un escenario, alguien toca una guitarra, alguien declama y hay gente, no sé, danzando por Ajá. allá y se apagan luces y pum, cambia todo, ¿verdad? Claro. Y eso sería muy tuanis porque estás jalando muchas disciplinas a la vez, ¿verdad? Eh, teatro, estás jalando música, estás jalando literatura, ¿verdad? Qué bonito lograr eso, ¿verdad? Esa difusión así a nivel macro, ¿verdad? Eh, pero vamos despacio, ¿verdad? Vamos paso por paso. Paso por paso, ¿verdad? Yo siempre he tenido la inquietud de hacer eso, ¿verdad? Sí, no, y hay espacios muy chivos que a veces también nos damos cuenta, porque creo que a muchos teatros y otras actividades también escénicas, puestas en escena, combinan mucho de las diferentes artes y a veces tampoco nos damos cuenta, como decís vos. Ujú, ujú. Y es una lástima, ¿verdad? Porque solo queda en un sector. Debería, debería estar en todo lado, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Y volvemos al tema de trabajar en colaboración y ojalá que más de este tipo de espacios ahora, ¿verdad? Hemos hablado que el tipo de podcast y esto
también es una nueva democratización de generar contenido, ¿verdad? Porque antes para hacer esto necesitabas un estudio televisivo, necesitabas un canal, una radio, un equipo muy profesional o más profesional todavía. Y ahora realmente el podcast, que es medio el hijo, ahí el medio el hijo perdido, el hijo regañado de la combinación de la radio difusión y de la televisión, ¿verdad? Lo hemos mezclado con ese tipo de espacios y realmente se hace con equipo realmente barato. Y viene como, bueno, es el patito feo, el patito feo de la mezcla de esto. Porque nos sentamos dos más, que yo por lo menos nunca he hecho nada de comunicación y es mi primera influencia de sentarme aquí, pero tengo la opción, y que se preste como para expandir un poco los diferentes niveles de arte. Y ahí como para ir comentando, bueno, ahorita dices que tienes como una lista de espera, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde no se puede comprar? ¿Cómo se hace? Sí, de momento se está distribuyendo de mano en mano, ¿verdad? Okay. Sí, yo... ¿Pero cómo te contactan? ¿Hay alguna forma de que te Sí, en el Facebook mío yo aparezco como Manrique Garro Palacios. Ahí viene mi foto y sosteniendo el libro. Ahí con todo gusto, ahí estamos a la orden, ¿verdad? La meta es llegar tal vez a ponerlo en librerías. ¿Ya has hecho algún tipo de contacto ahí con librerías? ¿O? De momento no, porque como te digo, bueno, tienes que tener las impresiones listas. El tiraje es un poquito pequeño, claro. ¿verdad? Ya conforme se vaya haciendo tirajes más grandes, entonces ya podemos sacar un lote para librerías, ¿verdad? Que eso también me interesa por el asunto de la difusión, ¿verdad? Claro, que es diferente. En realidad, ese es lo que mi interés mayor con este libro, ¿verdad? Difusión, ¿verdad? Que la gente lo conozca. Y lo conozca, ¿verdad? Y ¿por qué no? Después que puedan salir otros proyectos y demás, ¿verdad? Okay. Totalmente abierto a eso, ¿verdad? Pero sí. ¿Y cómo sentís esa acogida? O sea, no sé si... Yo obviamente todavía no lo he experimentado con el libro, pero ¿qué se comenta por ahí de las grandes casas de libros, ¿verdad? ¿Qué tanto apoyo están generando también? ¿Y qué tan conscientes son del apoyo actual del artista costarricense o el escritor costarricense? Por lo menos aquí a nivel costarricense sí veo que está un poquito raquítico el asunto, ¿verdad? Las editoriales no tienen como que canales claros para recepción de trabajos y demás, ¿verdad? Por ejemplo, sí medía la búsqueda de páginas y, ¿verdad? Buscando información y tal vez era muy escueta o solo te lo tiraban a concursos y como ¿A concursos de qué tipo? Como... Sí, digamos, por ejemplo, de novela. Ajá. Entonces solo puedes participar en novela, ¿verdad? Okay. En ese concurso puntualmente. Pero tal vez uno no quiere participar en un concurso, quiere que le estudien el manuscrito y te digan, bueno, te lo vamos a publicar o no, ¿verdad? Por ese lado sí me parece que está como medio difusa la información, ¿verdad? Y no creo que todo se tenga que limitar a un concurso para decir, sí, de 200 libros publicamos solo uno. No, pienso que tiene que haber más apertura. Tal vez no hacer tirajes tan grandes y maximizar la plata o los presupuestos para hacer tirajes más pequeños, pero mayor cantidad, ¿verdad? Y además, una cuestión meramente de publicidad, ¿verdad? Que como te digo, solo los que leen saben a dónde conseguir, sí, claro. ¿verdad? Y eso está mal, porque hay que gritarlo a los cuatro vientos, ¿verdad? No hay que limitarse a eso, porque entonces ¿quién se va a dar cuenta? Por dicha, por ejemplo, ahora tenemos redes sociales y por ejemplo, estos espacios en donde llegas a más gente todavía, y no solo del país, sino de todo lado, ¿verdad? Sí, en un momento.
algún momento alguien expande por ahí. aparecerá y mira. Entonces, yo pienso eso, que principalmente lo que son los presupuestos que maneja el Estado, ¿verdad? Para publicar. No, presupuestos. Sí, no, a la larga y... ¿Cuál presupuesto? No hay presupuesto. En cuestión de dinero, no. Nunca hay plata, ¿verdad? En cuestión de dinero, no hay dinero. Y tal vez se podría trabajar de otra forma, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, la verdad es que si nos vamos al tema de hacia dónde se dirigen los presupuestos, pues definitivamente creo que no se están yendo para el lugar correcto y ni se van a ir para el lugar correcto. O sea, es una batalla un poco complicada. Sí, vamos en las mismas universidades, digamos. El presupuesto de las universidades, pues se van otras cosas que no es realmente lo que requerimos. Ajá. Y por ejemplo, una herramienta que yo veo muy útil y que hoy por hoy, si vos le preguntas a cualquiera, te van a decir todavía existen las bibliotecas. Sí, existen. Sí, por ejemplo, en Cartago la biblioteca es un edificio y yo nunca veo a nadie ahí, ¿verdad? No, y hay algo que me pareció muy interesante ahorita que es eso de las bibliotecas y me dolió muchísimo. Creo que lo vi en una publicación de una amiga que anda haciendo trabajo periodístico en Washington, si no estoy mal, que dentro de la biblioteca Washington hay una tienda Apple. Uh-huh. Y me pareció, por lo menos una perspectiva muy personal, me pareció tan capitalista y tan, no sé, vulgar es la palabra. O sea, ya perdimos todo sentido. O sea, ¿qué hace una tienda de tecnología dentro de una biblioteca? Ajá. Y tal vez soy un señor ya amargado, pero me pareció completamente... Sí, a la larga y es raro, ¿verdad? O sea, no sé. Es raro, pero... O sea, es como que entramos ahorita aquí a la Biblioteca Nacional y lo que tengamos es una tienda de un Claro. Un Colby. Un Colby. Vendiéndote líneas y todo. Vendiendo teléfonos y líneas prepago. No sé, sentí que ya realmente estamos perdiendo la naturaleza y realmente el significado del arte. O sea, creo que ya costaría mucho ya realmente un paso atrás. Uh-huh, uh-huh. Me pareció no sé, me pareció muy raro. Muy sí, feo. tal vez es un choque ahí, ¿verdad? Que a uno le genera. No, yo soy muy viejo pero... sí veo, digamos, importante, te comentaba lo de las bibliotecas como un punto de difusión, ¿verdad? Que se proyecten a la gente. Porque, vamos a ver, una biblioteca en el centro de un pueblo o una provincia, por ejemplo la de Cartago, ¿cómo se proyecta? Cualquiera que le preguntes no saben las cosas que pasan o los proyectos que hacen nadie sabe nada. Sí. Entonces quiere decir que nos están proyectando a la comunidad y eso sería una buena herramienta para difundir música, literatura, un punto de encuentro, ¿verdad? Es eso, hacerlo un punto de encuentro. Sí, antes yo creo, bueno, aquí en San Francisco hay una biblioteca que yo visitaba mucho, que es la Biblioteca San Francisco. Uh-huh. Bueno, creo que le llaman, que es como una biblioteca, bueno, la biblioteca obviamente es mucho más pequeña, de la municipalidad, supongo, no sé, o de la escuela, no recuerdo. Pero recuerdo que antes se hacía mucha actividad, hacían cuentacuentos, uh-huh. Y siempre había como algún tipo de actividad y era más activa, o sea, era una biblioteca, como dices vos, era una biblioteca muy activa. No sé si es por cuestiones de que ya no estoy tanto de aquí, pero ya yo no escucho nada y ya no escucho como actividades en cierta biblioteca o actividades para niños ahora en vacaciones. Antes había como mucha actividad en vacaciones para los niños, por ejemplo. Creo que ahorita no sé si es que ya salí como de ese entorno, ¿verdad? Pero yo ya no escucho nada en las bibliotecas, como dices vos, que la Biblioteca Nacional iba a ser algo importante o que va a ser algo, cuesta muchísimo. Igual que los museos. Creo que los museos, tal vez el medio museo de niños, escuché que ahorita iban a hacer como algo de un fin de semana con perros y eso, que está de moda. Pero aparte de eso, ya, o sea, y sé que como hay museo de niños, tal vez como que le hacen un poquito más, ¿verdad? Como que hacen, pero ya los mismos museos tampoco hacen nada muy importante. O sea, fui al Museo de Arte costarricense, moderno, digamos, que a mí me encanta, que es el que está en la Sabana. Uh-huh.
También ya dejó como de hacer mucha actividad. Sí tiene como 2 o 3 actividades importantes al año, pero hasta ahí. Yo creo que tío ahí quería decir algo. Sí, voy a No meter te la escuchas. cuchara. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Sí. No, sí, que es súper importante el tema de los espacios comunitarios, porque al final una biblioteca es de todos, ¿no? O sea, todos pusimos harina para que la vara exista Ujú. y no la estamos aprovechando. Y con lo que pagamos de impuestos, ahora que estoy viejo ya entiendo. Sí, claro. Sí. Y bueno, Sí. y no ve que nos ayuda con la contabilidad, lo entiende todavía mejor. Sí. Pero sí, no, o sea, sí existen actividades culturales en las bibliotecas. Por ejemplo, digamos, yo sé que en la Biblioteca Nacional, durante todo el periodo de pandemia, se hicieron muchas lecturas y muchas presentaciones de libros. Ajá. Pero yo lo sé porque tengo a Adriano, digamos, que Adriano Sí. presentó el último libro ahí, yo fui. Y fue una actividad con 10, 15 personas, cuando mucho, en físico, ¿verdad? Sé que Ujú. también lo transmiten en redes y parece que en redes sí tiene como más público. Más y público. demás. güey. También Adriano me comentó que el Museo de Jade está haciendo unos conciertos con una banda sinfónica, no sé si es la banda sinfónica de San José o cuál, no lo recuerdo, Ah, sí. pero son gratuitos, o sea, uno va el domingo al Museo de Jade y, bueno, ya no se llama Museo de Jade. Creo que es el Museo de la Moneda ahora, ¿no? No, el otro, el que está por donde está la asamblea ahora. Museo de Armas. No, pero ahí sí. No, bueno, ahí, a donde están, bueno, que ahí está ahorita está una exposición de Dalí y, Estaba, yo creo, ¿no? no sé, sí, Otra bueno, está. ahí. Ajá. Pero sí, efectivamente, digamos, el uso de los espacios no se está aprovechando para nada. O sea, por ejemplo, la biblioteca de Desamparados, yo nunca he escuchado que haya hecho algo. Sí, ¿no? Y está aquí nomás. Sí, sí. Y muy cerca de ahí está el Teatro La Villa también, que es un teatro que yo sí sé que se utiliza mucho porque de ahí aquí siempre nos contactan para cosas. A veces, o sea, algo tan sencillo como un cable, pero sí sé que hacen muchas cosas, pero nunca las ve uno publicadas ni. O sea, Sí, qué difícil, no ¿verdad? son visibles, digamos. Ay, yo no sé si también a veces es como el mismo interés de la gente. O sea, ¿qué interés Sí. tiene uno también como de estar? Por ejemplo, yo recuerdo cuando hicimos acá el conciertito en el Polideportivo de Sanfra, Ajá, esto muy bonito. que era un especial de Disney, ¿no? Sí, Era sí. para niños y tal, pero yo Se llenó un montón. recuerdo ese chante lleno, por ejemplo. Entonces, yo creo que la gente sí tiene necesidades de Sí, este tipo esparcimiento. de contenidos, o sea, independientemente si es música o literatura o teatro, lo que sea, yo creo que la gente sí está esperando ver algo, o que le avisen de algo, que se haga algo. Y tal vez es que los canales de difusión son como muy pobres, no sé. La gracia es que yo digo que la gracia es que todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? Sí. Que sea masiva la difusión, ¿verdad? Correcto, sí, teniendo herramientas como las redes sociales y demás, creo que debería ser muchísimo más fácil llegar a más gente. Ujú. Sí, tal vez el enfoque y vamos a un punto donde creo que es falta de interés, tal vez. Actualmente antes había como más interés de realmente expandir más la cultura y el arte que ahora. O sea, creo que ahora también. Y los presupuestos, ¿verdad? También ahora el presupuesto Sí, porque el presupuesto de cultura se lo volaron. bailaron, No existe. básicamente, no existe. Creo que Ya. después yo estaba diciendo, pero estaba leyendo que creo que el ministro de Cultura, creo que ahora es separado. O sea, ni siquiera su ministerio le paga su salario. No sé si ahorita en este gobierno es igual, pero creo que es en gobiernos anteriores. Ni siquiera, o sea, no sé, se lo pagaba el de deportes. Una tontera así. O sea, a ese punto hemos llegado de que ni siquiera ya ahí sí no hay importancia por ningún lado. Ajá. Sí, que no hay. Sí, correcto, ¿no? Y de hecho en este gobierno también el Ministerio de Cultura se ha visto muy afectado y sí sé que han habido recortes muy importantes en muchas cosas, pero viene de más atrás igual, por supuesto, Sí. como todos los problemas de este país. Sí, no, obviamente no puedes achacarle la situación de ahorita al día de hoy, ¿verdad? Un gobierno de, no sé, 2-3 meses. No, sí, no, Sí. para nada, bueno. eso tiene un ratillo. Sí, ya trae cola, ¿verdad? Pero tal vez hablando de algo más positivo. Sí, estamos muy negativos, más entretenido. Nos vemos súper negativos, ya que la gente que si llegaron hasta aquí ya se durmieron, digamos. Pues que se despierten. Yo quería preguntarle a Manri cómo había sido la experiencia del proceso del taller literario de la enésima silla. Porque también todos los talleres literarios son diferentes, todos tienen dinámicas diferentes y sí varía mucho, digamos. Ajá.
Ujú. Sé que en algún momento Alfredo también tuvo su propio taller. No sé si fue también en Cartago. Ujú. Sí, eso, el proceso, digamos, en la enésima silla era muy básico. Eh, Cada persona llegaba, leía, mostraba su material y entre todos, cada cual daba su opinión al respecto, ¿verdad? Era propio, digamos, propio me refiero, eran publicaciones de los participantes, Ajá, iban y exponían su... ajá, Qué exactamente. lindo, porque se vuelve una retroalimentación No, es súper muy enriquecedor. enriquecedora. Exacto, sí, claro, claro, porque tal vez uno no ve cosas que otra gente sí, ¿verdad? Claro. Y de repente hasta malas mañas de escritura tiene uno, ¿verdad? Entonces, eso es muy tuanis de los talleres porque, número uno, te da nuevas herramientas, te hace ver que no solo es tu visión del mundo, ¿verdad? Sino que ves cómo el resto de la gente percibe o puede llegar a percibir lo que vos querés decir, ¿verdad? Eh, sí, sí, digamos, fue muy interesante, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que un taller funciona bien si todos y cada uno de sus miembros tiene una voz propia. El problema es cuando un taller ya empieza a sonar todo igual. Ajá. Bueno, qué difícil con eso, porque volvemos a lo mismo, somos respuesta a nuestro entorno. Y si me junto con, ¿verdad? No sé, como decía mi mamá, como decía mi santa madre, ¿verdad? Ande con lobos y aprende a aullar, Aprendo ya. ¿verdad? El que anda con lobos aprende a aullar, es el dicho, Ajá. creo. Ahí está, ya lo dije bien. Pero, o sea, para bien y para mal, quiero decir. ¿Verdad? Ujú. Como decís vos, o sea, si vuelvo como un taller donde vos decís, bueno, me empiezo a juntar con la misma gente, hacer los mismos, y al final nos volvemos homogéneos, porque somos monos que imitamos. Ajá. O sea, para bien o para mal, no estoy diciendo que sea una forma mala, simplemente es cierta tendencia del comportamiento humano. Sí, digamos, en ese taller trabajábamos dando sugerencias, ¿verdad? Ajá. No era algo definitivo. No era que estabas obligado a que quite esto, ponga esto. Sí, No, sí, por supuesto, no, no. no. Entonces, no era ¿Por un qué? productor que te decía, que te ponga, Ajá, esto agregue, sí, esto no, y saque, se eso, acabó. ¿verdad? No, porque ante todo estaba el respetar la voz de cada uno, de cada escritor, Sí, por supuesto. de cada visión, ¿verdad? Entonces de repente había gente que escribía en rima, había gente que escribía en prosa, había gente que le gustaba el cuento de terror y, y de todas las vertientes que hay, ¿verdad? Entonces los comentarios sí procurábamos que fueran lo más objetivos posibles, siempre y cuando buscando un enriquecimiento del texto, no poniéndolo a mi forma. Yo lo La haría famosa así. crítica constructiva. Exacto. Ajá, pero bien intencionada, por mucho que sí, ¿verdad? No, no. Si Y eso es el valor que yo le veo a los si es talleres, ¿verdad? constructiva, tiene que ser bien intencionada. Ujú. Si no, no Claro, construye. sí, completamente. No, y es que sí, como te digo, digamos, cada experiencia de taller es muy distinto porque yo recuerdo que el taller del TEC, el que llevaba Adriano, que Ajá, nos el Adriano. comentó, yo fui bastantes años ahí y manejaba un sistema de trabajo bastante similar, pero sí tenía una parte, ¿cómo se llama? De educación, entre comillas, ¿no? Digamos, teníamos una hora en la que leíamos algún autor o conocíamos sobre la obra de algún autor ahí en general o a veces también de movimientos completos, ¿no? Entonces, digamos, no sé, la generación beat, digamos. Ujú. No se centraba como en un solo autor beat, pero sí uno llegaba a tener una idea general de qué se trataba el movimiento, ¿verdad? Ajá. Y ya así en la segunda parte pasaba lo que decís vos, que es lo que le decíamos nosotros jodiendo el taller de enderezado y pintura. Pero sí, digamos, a veces sí es bien complicado porque la gente también tiende ahí como a tener un poquillo el ego adelante a veces. Y recuerdo que más de alguna vez alguien se fue molesto por las sugerencias. Bueno, es que pero yo es parte de lo entiendo, mismo, sí, ¿no? sí. Es parte del proceso de crecimiento de cada quien Ujú. y como dice Manrique, o sea, cada quien tiene su visión del mundo y a veces a uno le cuesta ahí aceptar que no es la única. Sí. Ujú. No, y es difícil. Cuando son procesos creativos es muy complicado porque, dice, por lo que hablábamos, se vuelve tu hijo, ¿verdad? O sea, Ajá.
y se vuelve algo que usted hace con mucha pasión. Y lo escucho mucho también en ciertas producciones que obviamente llega el productor o en este caso un editor y te dice quita esto, ponga esto, ¿verdad? Y a veces te duele porque lo haces con cariño, lo haces con amor, es tu visión del mundo y a veces pues estás errado, a veces estás correcto, a veces cambias si estabas correcto, es complicado. Pero dices que le critiquen a uno un hijo, ¿verdad? Es como cuando usted lee a su hijo es un insolente malcriado. Por más que sea un insolente malcriado, te va a doler. ¿Cómo? Mi chiquito. Jamás. Mi tilín no es así. Mi tilín era un saco de tortas. Sí, no, pero sí, de hecho en la música pasa mucho. Y en la música, de hecho, es bastante más cruel de alguna manera, si uno lo quiere ver así, porque si un productor llega y te dice, no, mira, es que eso no va a funcionar para nada. Sí. O no, mira, es que tenés que irte a estudiar porque no sabes tocar. No va a perder el tiempo y listo. Y sobre todo porque obviamente la producción musical sí se maneja muchísimo más dinero digamos, como a plazos más cortos, ¿no? O sea, un productor te produce algo y en un mes tiene que estar vendiéndose. Sí. No es que tenés ahí X cantidad de tiempo, a menos que seas una banda o un sello muy independiente y vas a otro público, ya funciona distinto, pero en general de un productor sí es así como, madre, grave ya para que salga en un mes para comenzar a recibir el dinero de esto, ¿verdad? Sí, es más masivo, ¿verdad? El asunto. Pero sí, digamos, el proceso de grabación y eso sí es bastante complicadillo a veces y sobre todo en esa parte donde te dicen, no, mira, es que esa idea no sirve, o no, mira, tal parte de la canción no aporta. No es necesario, quítele eso y tal vez era la parte favorita de uno, o tal vez era algo que uno hizo ahí como supuestamente con mucha ilusión, pero sí, siempre, yo creo que en todas las artes, no sé, me imagino que si uno habla con personas de otras disciplinas, siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre hay alguien que mantiene ahí como una opinión para mantener un estándar. Sí, pero bueno, está bien. Manrique, muchísimas gracias. No sé si hay algo más final que quieras decir, tío Noé, algo más que quiera aportar. Sí, muchas gracias por el espacio. Ahí estamos a la orden y los felicito. Es una magnífica oportunidad para difundir arte y para tertuliar ahí. Sí, sí. No. Y la idea es esta, ¿verdad? El patito feo de la radiodifusión y de la televisión, le digo yo, porque realmente sentar gente que posiblemente no sabe nada, que no sabemos nada de comunicación. Y yo siempre lo digo, en mi base yo soy ingeniero de sistemas y en mi vida me había sentado aquí. Y ahora gracias al podcast tenemos esta democratización de las tortas. Suene bien, suene mal, tengamos muletillas o no, aquí nos sentamos a hablar paja. Y a diferencia de la escritura, que sí hay que ser rectos. Pero bueno, muchas gracias. Igual, si quieren adquirir el libro, Manrique Garro Palacios. Garro Palacios en el Facebook. En el Facebook. Igual a nosotros pueden seguirnos como por amor al arte. Ya lo dije mal y todo. Antes de terminar, dos cositas de la carrera. Primero, que más bien yo no pienso que sea el patito feo, pienso que es la oveja negra. La oveja negra, sí, yo digo patito feo, pero sí es más oveja negra que... Es más oveja negra. Sí, la oveja negra. Y no te preocupes que nosotros no somos comunicadores, porque los que bretean en los canales tampoco lo son. Si son más que no saben hablar y no saben escribir, no son comunicadores. Bueno, me encanta esa vacilada que dan. No sé si conoces este programa de fútbol, que se llama Gradería Popular, los que son seguidores de ahí de fútbol. Bueno, los más siempre los vacilaban porque es que le decían pseudo periodistas o algo así. Dices que no somos periodistas. Son dos más que se sientan a hablar paja ahí y hablan de... Sí, por allá les sale mejor que algunos que conozco. No, y hacen cosas muy vacilonas, digamos. A mí me da risa que los más se sientan a narrar un partido y lo transmiten por televisión ahora. Sí. Las cosas cambian, ¿verdad? ¿Quién diría que dos más viendo partidos tiene pegue? Y es muy gracioso. Pero bueno, está bien. Igual al otro punto. El otro punto era ver si Manri nos puede leer un pedacito ahí de algún texto, que nos quedan como unos minutillos aún. Ok, claro. Vamos a leer tal vez. Güey, que no haga mucho spoiler. Mucho spoiler. Este es el... Pero que enganche a la gente ahí para que lo busque. Claro, este es de la primera novela, Sin lugar a salvo. Perdón, antes que empieces, vieras que yo tengo un enredo con eso. Cuando vos decís trilogía,
Es que son Son tres tres. libros que tienen 3 partes como este. No, O sea, la trilogía es eso. esta es la trilogía. Ok. Ajá. Ya lo hablamos en el podcast y no pusiste atención. Ah, perdón. Son La- 3 libros. Dentro del libro están las 3 novelas. Las 3 O novelas. sea, compras el libro y ok. tenés las 3 novelas de una vez. Ajá. Son 3 por 1. Es un 3 por 1, es un 3 por 1, Es que exacto. no sé por qué yo entendí que eran 3 volúmenes en 3 partes. Ah, no, no. O sea, un tríptico de 3, que entonces Un serían tríptico de 9. Ajá. No, aquí vienen las 3 novelas y tas. Están divididas, Ok. están divididas por una hojita roja. Ajá, ajá. Y digamos, la saga No, en pero sí está interesante. se llama Cuerpos Corruptos. Está muy chido. Ok. ¿Ves? Ujú. Y esto es universo. Tenemos poemas también. Coming soon. Sí, eso vi ahí, vuelto Tolkien, haciendo, Vuelto Tolkien. haciendo idiomas y Haciendo universos. y todo. Haciendo Muy idiomas, sí. bien, Muy bien. Este es el capítulo 47 de Sin lugar a salvo. También para la niña fue demasiado tarde. Los cuerpos de su familia estallaron como burbujas. Los gritos se convirtieron en un ahogo viscoso. Su espalda se retorció en una forma terrible. Se mantuvo de pie con la cabeza colgando hacia atrás. La imperia alejó a los curiosos. Entraron varios contenedores para químicos inestables. En las noticias no se dijo nada. Ahí está. Pequeñito pero sustancioso. Ya saben, apenas lo que se puede encontrar en la Gracias. trilogía. Sí, ahí, más o menos es así Por ahí va. por ahí va. Sí. Bueno, si les gusta este tipo de novelas, ahí tenemos bastante y hay mucha gente. Esto están cantando mucho. En los últimos años ha gustado muchísimo. Sí, y en Costa Rica todavía hay muy poco, muy poco desarrollo de la ciencia ficción. Sí, Ah, sí, es hay cierto. títulos, pero están ahí como que Sí, sí. a bajo perfil. Les cuesta, nos ha costado tal vez irnos por ese lado. Ujú, Costa Rica. ujú. Pero bueno, muchas gracias, Manrico, otra vez. Muchas gracias a ustedes. Para que busquen, realmente que adquieran el libro y que nos sigan a nosotros, que le den clic a la campanita, ayuden al algoritmo a que le lleguemos a más gente y pronto nos veremos con más artistas. Muchísimas gracias a todos. Y pronto Bueno, nos escucharemos en Spotify. y pronto estaremos en Spotify. Tum, tum, tum. Coming soon también. Gracias, pura vida. Buenas noches, Pura buenas vida, hasta tardes, luego. buenas todo.